Desde el momento en que dijimos hola por primera vez, mi cuñada no parecía gustar de mí. Me lanzaba miradas duras y críticas de pies a cabeza y se reía en silencio para sí misma. Sentía que se estaba burlando de cómo lucía. Creo que me veía como alguien a quien podía ridiculizar para sentirse mejor consigo misma. Así que, cuando me pidió ayuda, dije que no. No podía pensar en una sola razón por la cual debería ayudarla. Me llamo María y me casé hace 3 años. Ahora vivo con mi esposo y su familia. Mi suegro falleció cuando mi esposo aún estaba en la escuela. Así que ahora somos solo los 4. Yo, mi esposo, mi cuñada y mi suegra. Originalmente, no planeábamos vivir con la familia de mi esposo. Iba a ser solo él y yo, pero aproximadamente un año después de casarnos, mi suegra tuvo un accidente y se lastimó la pierna. Así que decidimos mudarnos para ayudarla. Mi cuñada, Dorothy, ya vivía allí. Mi suegra finalmente le confesó a mi esposo que Dorothy no era de ayuda. No contribuía a los gastos del hogar y gastaba su dinero yendo a bares y clubes. También acumulaba deudas en tarjetas de crédito. Le pedía dinero a su madre y dejaba la mayor parte de las tareas del hogar a ella, a pesar de que mi suegra estaba lesionada. Honestamente, creo que mi suegra es demasiado indulgente con Dorothy, a pesar de que Dorothy está en sus 20s. Supongo que es difícil para un padre dejar de cuidar a su hijo. Así que, a pesar de saber que Dorothy no es muy responsable, mi suegra no siente que pueda pedirle que se vaya. Mi suegra es una persona amable y gentil, pero vivir con otros puede ser complicado, incluso con personas amables. Sobre todo, realmente no quería vivir con mi cuñada. No habría vivido con Dorothy, incluso si alguien me hubiera pagado para hacerlo. Desde el comienzo de mi matrimonio, sentí que me miraba por encima del hombro. Dorothy me recordaba al tipo de persona que lidera un grupo pero que se burla o excluye a un amigo solo para sentirse en control. Puede sonar infantil, pero siempre he pensado que era el tipo de persona que nunca dejó de usar a los demás para su propio beneficio. Desde el momento en que mi esposo me la presentó, pude ver que no le agradaba. Cuando le dije mi nombre, soltó una pequeña risa y dijo: «Oh, pensé que tenías alrededor de 40 años. Te ves tan madura». Probablemente solo quería insinuar que lucía mayor. Desde entonces, cada vez que me veía, comentaba sobre mi ropa, se burlaba de mi apariencia o se reía de mí, diciendo cosas como: «Una mujer adulta de más de 30 años usando moda rápida, qué desubicada, ¿te educaron en casa o algo así? No pareces encajar con personas como mis amigas». Honestamente, no me importa mucho la moda ni destacar, y estoy bien con eso, pero Dorothy no tenía derecho a ridiculizarme. Tengo amigos, no muchos, pero reales. Su actitud dejó claro que no nos llevábamos bien, así que decidí evitarla tanto como fuera posible. Elegí ignorarla, sin discutir ni señalar sus defectos. Luego, de la nada, mi suegra necesitó ayuda, y salió el tema de vivir todos juntos. Le dije a mi esposo que absolutamente no quería vivir con Dorothy, pero mi suegra llamó y me pidió que reconsiderara. Tenía 62 años en ese momento y planeaba mudarse a una residencia de ancianos con servicios de apoyo. Cuando mi suegra cumplió 65, preguntó si podíamos vivir juntos solo 3 años más, hasta que pudiera mudarse a un lugar de vivienda asistida. No podía decir que no a una solicitud tan sincera. Era solo temporal, así que decidí aceptar. Así fue como mi esposo y yo terminamos viviendo con su madre y su hermana. Ahora han pasado 2 años y solo queda 1 año. Mi suegra está cumpliendo su promesa al buscar activamente un lugar para vivir, así que sé que este arreglo no durará para siempre. A veces, me siento un poco culpable, como si la estuviera echando, pero ella me asegura que siempre ha sido su plan. Creo que quería este tiempo para ordenar la casa de todos modos. Mirando hacia atrás, me siento ligeramente culpable por no haber aceptado vivir juntos de inmediato, pero honestamente, la idea de vivir con mi cuñada era difícil de aceptar. Incluso ahora, es complicado vivir con ella. Cuando nos mudamos, se quejaba constantemente de mi cocina y criticaba mi limpieza. Mi suegra y mi esposo le decían que se detuviera, pero a ella no parecía importarle. Es como si no me viera como la esposa de su hermano, sino más bien como una sirvienta. Una vez, me culpó por encoger su ropa, afirmando que el detergente que usé las había arruinado. Me dijo: «Has estado casada 3 años y todavía no puedes manejar las tareas del hogar. Eres inútil». En verdad, su ropa se encogió porque había aumentado de peso, pero no quería herirla señalando eso. Simplemente dije que tendría más cuidado la próxima vez. Pero mi cuñada no deja pasar las cosas. Cuando un amigo de mi suegra nos visitó, Dorothy se rió y bromeó sobre lo terrible que era en las tareas del hogar. Mi suegra me defendió, pero Dorothy seguía hablando como si fuera una máquina inútil, no un miembro de la familia. A veces, yo respondía:
pero la mayor parte del tiempo dejaba que sus palabras me pasaran por encima. Sabía que discutir con ella era inútil, y no quería rebajarme a su nivel. Le dije a mi suegra y a mi esposo que después de que dejemos de vivir con Dorothy este año, no quiero tener ningún contacto con ella, y ambos estuvieron de acuerdo. Puede sonar un poco duro, pero creo que Dorothy va a tener dificultades una vez que su madre se mude a la residencia de ancianos. Está acostumbrada a vivir en casa y a gastar su dinero como quiere. Dudo que alguien así pueda de repente manejarse sola. No la ayudaremos una vez que dejemos de vivir juntas. Esa es mi pequeña manera de vengarme de ella. Pero a veces, siento que incluso el destino está de su lado. Dorothy anunció que su novio le había propuesto matrimonio. Se jactó ante mí, diciendo, mi novio es alto, guapo y amable, tiene un gran trabajo en una gran empresa, así que básicamente me estoy casando con dinero. Estoy feliz de haberme esforzado en mi apariencia. No querría una vida miserable como la de alguien que conozco, viviendo con mis suegros después del matrimonio. Se rió mientras me miraba, claramente burlándose de mí. Luego, Dorothy se burló y dijo, apuesto a que pensabas que no podía vivir sola sin mi mamá. Qué mal para ti, viejita. Me sentí avergonzada porque eso era exactamente lo que había pensado. La felicité por su compromiso, aunque insinué, la vida matrimonial es dura, ya sabes. Ella solía criticarme por ser mala en las tareas del hogar, pero, honestamente, ella es la que no hace nada. Ella solo se rió, diciendo, mi prometido es rico, contratará a una sirvienta, no a alguien inútil como tú. Me sentí derrotada y decidí que una vez que dejáramos de vivir juntas, la evitaría para siempre. Hasta entonces, simplemente mantendría mi distancia. Mamá, ¿también estás del lado de María? Dorothy miró a su madre con incredulidad, su rostro empapado en lágrimas. Ya no eres una niña, es hora de que asumas la responsabilidad por ti misma, dijo su madre con calma. Luego, con un asentimiento hacia Esteve, regresó a su habitación, dejando solo los suaves sollozos de Dorothy resonando en la casa. Esteve se volvió hacia mí y dijo que se mantendría en contacto, y luego se fue. Mi esposo y yo nos miramos y compartimos un entendimiento silencioso. Quizás sea hora de que encontremos un nuevo lugar, dije. Él asintió en acuerdo, y a partir de ese momento, decidimos seguir adelante con nuestras vidas como si Dorothy no fuera parte de ellas. 3 meses después, mi suegra se mudó a una residencia de ancianos, y encontramos un lugar cercano para poder visitarla fácilmente. También comenzamos el proceso de vender la casa familiar. Dorothy había permanecido encerrada en su habitación desde que terminó su compromiso, pero el día que nos mudamos, empaquetamos sus cosas y las enviamos a una unidad de almacenamiento. Le dejamos lo esencial, una llave de la unidad y un pago de indemnización de 3,000 pesos que mi suegra había reservado para ella. Después de su compromiso roto, Dorothy renunció a su trabajo y parecía haber perdido toda motivación. No he sabido nada de ella desde entonces, y Esteve tampoco se mantiene en contacto con ella. Cuando Esteve se comunicó conmigo más tarde, me agradeció, diciendo, me salvaste una vez más. Me habría arrepentido de ese matrimonio. Siempre has sido mi salvadora, de alguna manera. También me sentí agradecida con él, pensando que él había sido mi salvador también. En cuanto a Dorothy, a pesar de su trato duro hacia mí, no puedo evitar pensar que tal vez el karma le llegó. Siempre he tratado de vivir una buena vida, y ahora siento que mi paciencia finalmente ha dado frutos. Después de todo lo que pasé, quiero vivir de una manera que me permita mantener la cabeza en alto. Nunca debí haberme casado con una vieja como tú. Las mujeres más jóvenes son mucho mejores. Ni siquiera puedo caminar contigo en público. Me avergüenzas. Si pudiera, iría atrás en el tiempo y empezaría de nuevo. Estas fueron las palabras hirientes que me dijo mi ex esposo, Tom, hace 10 años. Mi nombre es Elizabeth, y tengo 48 años. Me casé con Tom cuando tenía 33. Él era 5 años menor que yo. Yo era enfermera y nos conocimos en el hospital donde trabajaba. Tom acababa de terminar su formación como doctor y era nuevo allí. A menudo me hacía preguntas, y encontré su inocencia encantadora. Quería apoyarlo, pero nunca pensé en salir con él ya que yo era mayor y él era doctor. A pesar de eso, hablaba conmigo todos los días y, eventualmente, comenzamos a salir. Me preocupaba la diferencia de edad, pero él no parecía importarle, así que dejé de preocuparme también. Después de 2 años de noviazgo, nos casamos, pero después de 5 años, comenzó a maltratarme verbalmente, diciendo que debió haberse casado con una mujer más joven. En el trabajo, coqueteaba con enfermeras más jóvenes delante de mí, pero lo ignoraba porque no quería hacer una escena y sentirme peor. Un día, descubrí que Tom me estaba engañando con una expaciente.
Ella era 10 años más joven que yo y nunca la había conocido porque trabajaba en un departamento diferente. Cuando lo confronté, se rió y dijo: no es sorpresa que no pudiéramos tener hijos con una señora como tú. Mi novia está esperando mi bebé. No podía quedarme con un hombre así que acepté el divorcio. Le dije a Tom y a su novia que solicitaría una pensión alimenticia. Esto hizo que Tom se enfureciera. Gritó: me quedé con una vieja por 5 años y quieres pensión alimenticia. Yo debería ser el que recibe dinero. Nunca esperó que pidiera pensión alimenticia después de su infidelidad. Incluso el padre de Tom me llamó, defendiendo las acciones de su hijo y diciendo que era natural que un hombre joven se sintiera atraído por una mujer más joven. Me sorprendió. Tom se negó a pagar, así que consulté a un abogado. El abogado me aseguró que tenía derecho a solicitar pensión alimenticia, y decidí dejar todo en sus manos. A menudo escuchaba que el divorcio es más difícil que el matrimonio, y realmente me sentí así. Afortunadamente, con la ayuda de mi abogado, pude obtener la pensión alimenticia adecuada, terminar el contrato del apartamento que compartíamos y empezar a vivir sola. Cambié mi apellido de Evans de nuevo a mi apellido de soltera, Britten. Lo único bueno fue que Tom cambió a otro hospital. Como último insulto, dijo: no querría estar en un hospital con una vieja avara como tú. Pensó que al dejarme por su amante y casarse rápidamente con ella, nadie se molestaría. Pero me sorprendió lo preparado que estaba. Ya tenía un nuevo trabajo. Aún así, la gente habla, y a menudo escuchaba murmullos sobre cómo fui abandonada por mi esposo más joven. Sentía que todos me miraban con juicio. Eventualmente, me volví paranoica, pensando que la gente siempre estaba esparciendo rumores sobre mí, y eso afectó mi salud mental. Al final, dejé el hospital donde trabajaba. Pasé un tiempo sin hacer nada, pero como me encanta trabajar, decidí buscar un nuevo empleo. Afortunadamente, encontré una pequeña clínica de maternidad a solo 2 paradas de tren de donde vivía, y me contrataron de inmediato. Era un hospital pequeño con poco personal, pero todos se llevaban bien con los pacientes. Incluso me elogiaron, diciendo: señorita Britten, eres muy observadora y a los pacientes realmente les gustas. Tenemos suerte de tenerte. Desafortunadamente, mis días de paz no duraron mucho. Un día, llegó una mujer embarazada referida de otro hospital, y su nombre llamó mi atención: Sarah Evans, el mismo apellido que la amante de Tom. Verifiqué, y efectivamente, el nombre de su esposo era Tom Evans, un doctor. Era mi ex esposo Tom. Su nuevo hospital no tenía un departamento de obstetricia, y se habían mudado recientemente cerca, por lo que fueron referidos a nosotros. Yo había cambiado mi nombre de nuevo después del divorcio, y Sarah no parecía reconocerme. No podía creer que los hubiera encontrado aquí, pero decidí no decirle a nadie que ella era la amante de mi ex esposo. Unos días después, Tom vino con su esposa para su revisión. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. No debía haber esperado verme allí, y yo ciertamente no quería verlo tampoco. ¿Qué haces aquí?, preguntó, y su esposa se dio cuenta de quién era yo. Espera, ella es, dijo Sarah. ¿Viniste a este hospital solo para acosarnos? Por supuesto que no, respondí. Yo estaba aquí primero. No había forma de que pudiera saber que te mudarías cerca de este hospital. Pero Tom no quería escuchar. Me acusó de seguirlos. Me estás acosando, ¿verdad? ¿Intentando hostigarme? No seas ridículo, dije. ¿Por qué haría eso? Eres solo una mujer avara que sacó dinero de mí después de ser abandonada porque eres vieja. ¿Quién sabe lo que harás? Tom gritó todo esto en la sala de examen, y de repente, todos supieron sobre nuestra relación. Sentí todas las miradas sobre mí, y aunque sabía que Tom estaba en lo incorrecto, me sentí muy incómoda. La esposa de Tom añadió más drama diciendo, con lágrimas falsas: oh, tengo miedo. Siento que me han mirado de manera maliciosa desde que llegué aquí. ¿Qué pasa si algo le pasa a mi bebé? Tom luego le dijo al doctor con firmeza: no sé de lo que es capaz, así que por favor, no la dejes acercarse a mi esposa. El doctor a cargo me pidió que saliera de la sala. Sabía que en realidad no sospechaban de mí, pero la forma más fácil de calmar las cosas era que yo me fuera. Entendía que la atención de los pacientes es lo primero, y tampoco quería quedarme allí, pero me sentí horrible. Empecé a sentirme incómoda con las personas porque no quería que los detalles de mi divorcio complicado se difundieran. Para empeorar las cosas, la esposa de Tom seguía viniendo al hospital y hablando mal de mí cada vez, aunque todos sabían que no era mi culpa. Nadie decía nada porque ella era una paciente embarazada y no querían molestarlos ni interferir en asuntos personales. La atmósfera se volvió insoportable para mí. Aún faltaban 6 meses para la fecha de parto,
y no podía imaginarme quedándome en ese ambiente tanto tiempo. Aunque era un buen lugar para trabajar, decidí renunciar. El director del hospital parecía un poco aliviado cuando le dije, y eso me hizo sentir como si estuviera siendo castigada a pesar de no haber hecho nada malo. Estaba emocionalmente agotada y no tenía ganas de buscar otro trabajo en un hospital, así que volví a la casa de mis padres en el campo. Me recibieron sin decir mucho. Al principio, no podía hacer nada, pero me sentía culpable por quedarme en casa todos los días. Eventualmente, tomé un trabajo a medio tiempo en un supermercado cercano. Era la primera vez que trabajaba fuera de un hospital, pero resultó ser refrescante. Aunque amaba ser enfermera y encontraba el trabajo satisfactorio, trabajar en un hospital era estresante porque era responsable de la vida de las personas. Nunca podía bajar la guardia ni un solo día. Estar alejada de esa presión fue emocionalmente liberador. 3 años después de regresar a mi ciudad natal, me ofrecieron un puesto a tiempo completo en el supermercado. Parecía que mi trabajo duro había sido reconocido, y acepté la oferta con genuina felicidad. 4 años después, ocurrió algo inesperado. Un día, el gerente de la tienda se acercó a mí y me preguntó, ¿te interesa probar un matrimonio arreglado? Me tomó por sorpresa. ¿Perdón?, respondí. Tengo a la persona adecuada para ti, dijo el gerente con confianza. A los 45 años, no tenía planes de volver a casarme, así que rechacé educadamente, pero el gerente fue persistente. La persona que sugería era un hombre de 47 años, divorciado como yo, y también se había divorciado debido a la infidelidad de su pareja, aunque ocurrió hace 20 años. Al final, no pude rechazar, así que acepté conocerlo. Dada nuestra edad, decidimos encontrarnos directamente sin intermediarios. Cuando llegué al restaurante, mi cita ya estaba allí. Al entrar en la sala, él se levantó de repente para saludarme, pero accidentalmente se dio con la frente en la mesa. ¡Ay!, exclamó, frotándose la cara ahora roja. No pude evitar reír. Parecía algo sacado de una comedia. Hola, soy James. Gracias por venir hoy, dijo, claramente avergonzado. Mucho gusto, soy Elizabeth, respondí, todavía sonriendo. Ese pequeño accidente ayudó a romper el hielo, y rápidamente nos sentimos cómodos el uno con el otro. Mientras hablábamos, supe que la razón por la que se había arreglado esta cita era porque James se había enamorado de mí a primera vista cuando visitó nuestro supermercado durante un viaje de negocios. Resulta que el gerente de la tienda era su compañero de universidad, y había solicitado que se organizara esta cita. Al final de la noche, dijo, me gustaría tener una relación seria, si es posible. Fui a la cita con la intención de rechazar, pero al final, no pude decir esas palabras. En su lugar, me encontré queriendo ver a James de nuevo. Continuamos saliendo, y después de medio año, decidimos casarnos. Ambos de mis padres adoraban su personalidad y estaban genuinamente felices por nosotros. Vivir con James, quien siempre fue tan considerado y atento, se sintió como una verdadera bendición. Dado que ambos éramos mayores, nunca planeamos tener hijos. Solo esperábamos vivir una vida tranquila juntos, mano a mano. Sin embargo, la vida tenía sorpresas. Cuando cumplí 48 años, mi salud comenzó a decaer, y asumí que era debido a la edad, pero durante un chequeo en el hospital, supe que no solo estaba enferma, estaba embarazada. Estaba en completo shock. Nunca imaginé quedarme embarazada a esta edad, y ciertamente no pensé que mi enfermedad fuera náuseas matutinas. Cuando compartí la noticia con James, él también estaba asombrado. Parece que hay un bebé, le dije con cautela. Eso es genial. Entonces, ¿quién es el afortunado? ¿Lo conozco?, preguntó con una sonrisa juguetona. Sí, lo conoces muy bien, respondí, está justo frente a ti. James parecía confundido, luego en silencio, mientras lentamente juntaba las piezas. ¿Qué? ¿Yo soy el que está embarazado? Sus ojos se abrieron de par en par y miró mi vientre con incredulidad. ¿Nuestro bebé?, repitió. Cuando asentí, me abrazó fuertemente, su voz llena de una sorpresa poco característica. Es increíble, un milagro. Yo también me sentí abrumada por la situación. Aunque nunca había considerado realmente no tener al bebé, no pude evitar preocuparme por lo que vendría, especialmente dado mi edad. Incluso los doctores en el hospital preguntaron, ¿qué quieres hacer? La decisión parecía monumental. Sé que tener un bebé a una edad avanzada puede ser riesgoso tanto para la madre como para el niño. No espero que todos me apoyen. Y estoy segura de que algunas personas se preguntarán cuántos años tendré cuando mi hijo cumpla 20 años. También me preocupa si seré capaz de criar a un niño a mi edad. Sin embargo,
Nunca podría imaginarme acabar con esta nueva vida que crece dentro de mí. Cuando le conté a mi esposo sobre el embarazo, él respondió inmediatamente, por supuesto que sí, y me sentí feliz porque pensé que eso demostraba cómo se sentía realmente. Pero con el tiempo, él comenzó a preocuparse por mi salud. Ambos conocíamos los riesgos, así que hablamos con nuestro doctor y decidimos juntos seguir adelante con el embarazo. Nuestros padres estaban sorprendidos y preocupados, pero también felices por nosotros. Decidimos dar a luz en un gran hospital con la mejor atención. El doctor fue muy amable y reconfortante. Un día, cuando fui a una consulta, el plan era que estuvieran tanto el obstetra como otro especialista, por si acaso. Mi esposo no pudo venir debido al trabajo, así que fui sola. Para mi sorpresa, cuando entré en la sala de exámenes, allí estaba mi ex esposo Tom. No podía creer que me encontrara con él en un lugar tan inesperado. Tom me miró y se rió. ¿Es en serio? ¿Tú eres la mujer embarazada de 48 años? Tener un bebé a esa edad es increíble. El doctor y la enfermera parecían confundidos, pero Tom seguía hablando. ¿Una mujer anciana quedándose embarazada? Eso es repugnante. Ya estaba nerviosa, y sus palabras fueron crueles. Respondí, no tienes derecho a decirme eso. Tom replicó, ¿y esa actitud? La mayoría de los pacientes aquí son adinerados. Ni siquiera deberías estar en este hospital. Me enfurecí. Disculpe, doctor Evans, le dije al obstetra. Me voy. Nunca daría a luz en un lugar donde trabaja un doctor como él. Mientras empezaba a salir, la enfermera susurró al doctor. Doctor Evans, esa mujer es la esposa del heredero del grupo Miles, uno de los mayores donantes del hospital. La expresión de Tom cambió. ¿Qué? Antes de que pudiera responder, llegó mi esposo. Perdón por llegar tarde. Mi esposa ha sido realmente útil para todos ustedes, dijo, pero luego notó lo molesta que estaba. Al percibir que algo estaba mal, preguntó, ¿todo está bien? Le conté, este hombre, doctor Evans, dijo que tener un bebé a los 48 es repugnante. La expresión de mi esposo cambió de inmediato cuando se dio cuenta de que el doctor Evans era mi ex esposo. Ya le había contado a mi esposo sobre mi matrimonio anterior, y conocía el nombre y el trabajo de Tom, así que cuando mi esposo vio a Tom, lo confrontó de inmediato. ¿Eres el doctor Evans? ¿Insultaste a mi esposa?, preguntó mi esposo. Tom balbuceó, intentando explicar, pero mi esposo lo interrumpió. ¿Qué tipo de hospital permite que un doctor insulte a un paciente? No puedo confiarle a mi esposa y a nuestro hijo en un lugar así. Justo entonces, la enfermera que había salido antes volvió con el director del hospital. El director nos dijo, escuché que hubo un comportamiento inapropiado. Mi esposo, todavía molesto, respondió, director, vinimos aquí porque mi padre recomendó este hospital, pero no puedo creer que empleen a un doctor así. Parece que cometimos un error al elegir este lugar. El director se disculpó de inmediato, diciendo, lo siento muchísimo, este hombre ya no es nuestro doctor. ¿Qué?, exclamó Tom, sorprendido. Acabo de despedirlo, continuó el director. No me di cuenta de que su comportamiento era así, solo lo contraté como un favor a un amigo, pero no necesitamos doctores que se comporten de esta manera. Nunca volverá a trabajar aquí. Tom, incrédulo, empezó a gritar. No, ¿por qué? Pero antes de que pudiera decir más, el obstetra lo acompañó fuera de la sala. Mientras Tom era arrastrado, el director seguía pidiendo disculpas profusamente. Comenzamos a calmarnos, pero mi esposo aún no estaba satisfecho. Le preguntó al director, ¿lo despediste por las donaciones de mi padre? ¿O lo habrías dejado quedarse si no fuera por eso? El director sacudió la cabeza, luciendo perturbado por toda la situación. En realidad, Tom solo había estado trabajando aquí una semana. Su padre es un excompañero de clase mío, y lo contraté como un favor después de reencontrarnos en una reunión. Tom había suplicado al director del hospital que le diera un trabajo, pero el director no sabía que Tom se comportaría así y estaba realmente arrepentido por la situación. Nos aseguró que no todos los doctores en el hospital eran como Tom. De hecho, el obstetra que debía manejar mi caso era excelente, y si Tom no hubiera estado allí, hubiera estado feliz de dar a luz en este hospital. Mi esposo estuvo de acuerdo, y seguimos adelante con el plan de tener al bebé allí. Mi suegro, quien es presidente de una gran empresa, había donado mucho dinero a este hospital porque mi suegra recibió tratamiento allí cuando estaba enferma. Por eso elegimos este hospital para el parto. Unos días después, Tom nos contactó, rogándonos que habláramos con el director para que lo recontratara.
Resultó que Tom tenía un historial de enfurecer a los pacientes con su comportamiento grosero y había sido despedido repetidamente de otros hospitales. Mi suegro le había advertido que si volvía a ser despedido, no tendría futuro. Sentí que la indulgencia de mi suegro había contribuido en parte al comportamiento de Tom. Cuando Tom llamó, mi esposo respondió el teléfono y le dijo firmemente que si nos contactaba de nuevo o se acercaba a mí, lo denunciaría a la policía por acoso. Después de eso, Tom nunca volvió a llamarnos. Más tarde, mientras salíamos del hospital, nos detuvimos en una tienda de conveniencia y vimos a Tom trabajando allí. Parecía que ningún otro hospital lo contrataría. Estaba llorando y dijo que su esposa e hijo lo habían dejado, pero no pude sentir pena por él. Decidí no volver a esa tienda de conveniencia. Al año siguiente, di a luz a una niña sana. Es increíblemente adorable, y pase lo que pase, estoy comprometida a criarla con amor y cuidado. Mi esposo está completamente enamorado de nuestra hija y se ha convertido en un padre muy indulgente. Así que necesito asegurarme de encontrar un buen equilibrio en la crianza.